Muchas gracias. Son las 9:56, de manera que solo llevamos, con relación a la agenda programada, digamos, 26 minutos de demora, que no lo es en realidad porque fue una muy importante sesión de inauguración. Vamos a tener ahora esta conferencia magistral del doctor Sobato. En cuanto a sus líneas curriculares, que no pueden ser más que eso, unas líneas curriculares, porque el currículum completo del doctor Sobato es amplísimo. Dice así: doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, miembro del Consejo Asesor Internacional de Latinobarómetro y del Comité Ejecutivo de ALACIP, colaborador frecuente de numerosos periódicos y revistas de análisis político en América Latina, consultor de organismos y revistas de análisis y agencias internacionales, autor y coautor de diferentes libros sobre derechos humanos, elecciones y democracia en América Latina. Digamos, esta es la parte formal. Pero hay aspectos que las hojas de vida no registran. Deberían ser, quizá, y no sería redundante, hojas vitales, porque la sola descripción, para tener unas cuantas pinceladas de las funciones desempeñadas por un personaje en particular, de las características del doctor Sobato, no alcanzan para iluminar todo lo que él en realidad significa. Desde luego, todos los presentes en esta sala conocen al doctor Sobato, pero como cada día son más las personas que van siguiendo las actividades del Instituto de Investigaciones Jurídicas a través de las redes sociales y en particular de esta fascinante forma de comunicación que es Internet, voy, en demérito del tiempo, a dar otro par de pinceladas con relación a lo que representa Daniel Sobato, porque si bien vemos cuáles son las funciones fundamentales que ha representado como titular de IDEA en América Latina, como impulsor de numerosas ideas, de numerosas acciones, de numerosas preocupaciones que han sido analizadas en diferentes seminarios, lo que esencialmente encontramos en él es a un demócrata militante. Él, el doctor Sobato, es un hombre que incluso somatiza de alguna forma los problemas políticos y sociales en el mejor sentido. Los convierte en su causa íntima, no sólo de actividad profesional, sino yo también me atrevería a decir de condición de vida. Es, como ya comenté, un demócrata militante que se aflige allí donde la democracia entra en una fase de eclipse o donde la democracia no ha llegado a la fase de la aurora, y que cuando las democracias están funcionando se preocupa y se interesa por impulsar su consolidación y su expansión. Y por eso encontramos que el doctor Sobato lo mismo interactúa con académicos, como es el caso de este foro, y de muchos en donde solemos verlo de continuo, como con legisladores, con jefes de Estado, con jefes de gobierno, con comunicadores, y también con la sociedad llana. Lo he visto enfrascado en intensas conversaciones con jóvenes estudiantes, con profesionales, con amas de casa que desempeñan una función importantísima en la vida social, con jóvenes, con no tan jóvenes. No sé si alguna vez esa parte no me ha tocado, pero no descarto que así haya ocurrido también con escolares. El caso es que tiene una capacidad de comunicación
y sobre todo de influenciar, de influir en el interlocutor como pocas veces he visto. Su capacidad suasoria no se limita solo a la acción que desempeña en los foros académicos, sino que la traslada a otros espacios para convencer y convertir a los ciudadanos que no lo son también en demócratas activos. Nadie mejor que un personaje como él para encabezar un proyecto tan generoso y tan fructífero como ha sido IDEA. Por eso, me he tomado unos minutos adicionales para decir que todo lo que acabo de comentar no está condicionado ni matizado por lo que desde luego me enorgullece, una relación fraternal muy cercana de amistad con Daniel Sobato. Pero quiero a muchos amigos, pero sé distinguir de entre mis amigos cuáles son los que, además de querer, admiro, como es el caso del doctor Sobato. Bienvenido, doctor Sobato. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, querido Diego, por esas palabras que claramente me han emocionado y a su vez que me las has puesto difícil, que es el tema de las expectativas. Me siento más o menos como la selección argentina que llegó a Brasil con altas expectativas y no estamos jugando, así que espero no decepcionarlos tantos en función de la altísima barra. Recordaba, mientras tú hablabas, Diego, que hace precisamente 30 años que yo tuve el privilegio y el honor de estar por primera vez en esta casa que tanto quiero y tanto admiro. Vine acompañando a mi mentor, a nuestro querido Héctor Grossespiel, director en aquella oportunidad del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Yo era su asistente, él cariñosamente me llamaba su asesor. Yo tenía 27 años y tuvimos el privilegio de estar con don Héctor Fixamudio, con Jorge Carpizo, contigo, con Jesús. Un año después o 2 años después hicimos en esta misma casa el primer seminario sobre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, con Henri Morillon, que era el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja de aquella época, sobre un tema que en aquel momento era de gran importancia y que hoy ha quedado totalmente abandonado, que era el tema de los estados de excepción y la regulación de los estados de excepción en el marco de la Convención Americana, la Convención Europea, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y claramente el Derecho Internacional Humanitario. Hoy, en las diversas y brillantes intervenciones que hemos tenido en la inauguración, hablamos de muchos aniversarios. 40 años del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, nos recordabas, señalabas la labor pionera que en ese sentido, entre otros, llevó claramente nuestro querido Jorge Vanosi. 20 años también se mencionaban del parteagua de lo que implicó la reconfiguración de lo que era el IFE y hoy es el INE. 25 años de la caída del muro de Berlín y de lo que fue las atrocidades cometidas en Plaza Tiananmen. 30 años que vengo militando en este tema que es la defensa irrestricta del tema de la democracia. Ingresé al Instituto Interamericano de Derechos Humanos precisamente hace 30 años. Así que creo que ha sido un fascinante recorrido en el cual, además de todo lo que uno ha crecido, madurado y sigue haciéndolo, en este journey, en esta travesía, en este camino, he tenido el enorme privilegio de tener queridos amigos y amigas, entre los cuales muchos de ustedes están sentados
en esta sala, y de manera especial el afecto y el reconocimiento, que es totalmente recíproco. Así que muchas gracias. Hablando de aniversarios, el año pasado América Latina celebraba el 35 aniversario del inicio de la tercera ola democrática en nuestra región. Esto es así si tomamos como punto de partida el proceso de transición que comenzó en República Dominicana y en Ecuador en esa fecha y que posteriormente se fue extendiendo por etapas sucesivas, primero la región andina, luego América Central y el Cono Sur, y finalmente a Paraguay y Chile, cosa que ocurrió en el año 1989, y a Nicaragua en 1990, si tomamos como parteaguas, en el caso de Nicaragua, la elección de 1990 y no la de 1984. Cuba claramente es la única excepción dentro de esta tendencia regional. Por lo tanto, la ocasión para realizar un balance sobre la situación actual de las democracias en la región, y con Cuba en plural, democracias y no democracia, y para intentar reflexionar sobre las prioridades y los desafíos de la agenda política y electoral de los próximos años, no podría ser más oportuna. Tanto en el plano global como en el ámbito regional latinoamericano, asistimos, en mi opinión, a un cambio de época más que a una época de cambios. Como bien advierte el sociólogo francés Alain Touraine en su reciente trabajo El fin de las sociedades, la transición del capitalismo industrial al capitalismo financiero y especulativo ha vuelto inservibles, al vaciarlas de contenido, casi todas las categorías políticas sociales del pasado, Estado, nación, democracia, clase, familia, que nos ayudaban a construir la sociedad, pensar las prácticas sociales y gobernar al mundo. Este cambio de época también es analizado por Moisés Naim en su último libro, El fin del poder, en el cual analiza las tres revoluciones que están actualmente en marcha: la del más, la de la movilidad y la de la mentalidad. Según el citado autor, el siglo XXI tiene más de todo. Tiene más gente, esa gente es más urbana, es más joven, es más sana y más educada. Así como también más productos en el mercado, más partidos políticos, más medicinas, más crimen y más religiones. La pobreza extrema se ha reducido más que nunca y la clase media sigue creciendo. Una clase media impaciente, mejor informada y con más aspiraciones, nos advierte Naim, está haciendo cada vez más difícil el ejercicio del poder tanto a nivel global como en el ámbito regional latinoamericano. La revolución de la movilidad implica que no solo hay más personas con mejor nivel de vida, sino que además se mueven más que nunca. Por su parte, la revolución de la mentalidad implica que una población que consume y se mueve sin cesar, que tiene acceso a más recursos y más información, ha experimentado también una inmensa transformación cognitiva y emocional. La encuesta mundial de valores revela el crecimiento del consenso en todo el mundo sobre la importancia de las libertades individuales y la igualdad de género, así como la intolerancia al autoritarismo. La insatisfacción con los sistemas políticos y las instituciones de gobierno no solo es global, sino, como lo estamos viendo, también es regional. Como podemos observar, estas tres revoluciones traen oportunidades, pero también restricciones para el avance y la consolidación de la democracia, tanto en el ámbito global como en el ámbito regional. La revista The Economist publicó recientemente un ensayo titulado ¿En qué ha fallado la democracia?, en el cual se señala que si bien actualmente más personas que nunca antes viven en países que celebran regularmente elecciones libres y justas, el avance global de la democracia podría haber llegado a su fin, e incluso parece que algunos países van en reversa. Según la prestigiosa revista inglesa, la democracia, cito, está pasando por momentos difíciles, donde se ha sacado a autócratas del poder. En la mayoría de los casos, los oponentes han fracasado en crear regímenes democráticos viables. Incluso en las democracias establecidas, las fallas en el sistema se han vuelto preocupantemente visibles y la desilusión con la política se ha vuelto una plaga. Sin embargo, hace unos pocos años, la democracia parecía que iba a dominar al mundo. Fin de la cita. Y agrega, el año 2013 fue el 8º año consecutivo en el que la libertad mundial disminuyó, según los datos de Freedom House.
habiendo alcanzado el punto máximo de avance a principios de este siglo. Pero a partir del año 2000, destaca The Economist, los problemas que enfrenta la democracia son más profundos. Muchas democracias nominales han migrado hacia la autocracia, manteniendo una apariencia democrática externa a través de la celebración de elecciones, pero sin los derechos y las instituciones que le dan sostenibilidad. Y sobre este tema luego quiero regresar y profundizar. Una primera alerta es cuando los presidentes tratan de erosionar los límites a sus poderes constitucionales. Los controles y el balance de poder, advierte The Economist, son tan vitales para la sostenibilidad democrática como lo es el ejercicio del voto. Por su parte, en un artículo de este mes de junio, en el Wall Street Journal, titulado "Al final de la historia, la democracia sigue en pie", Francis Fukuyama argumenta que 25 años después de la caída del muro de Berlín y de la masacre de la plaza de Tiananmen, la democracia liberal, si bien enfrenta muchos y graves desafíos y obstáculos, todavía, de acuerdo a Fukuyama, no tiene rivales reales. Fukuyama, pese a tener un enfoque más realista y sobrio que el que expresó hace 2 décadas y media en su ya famoso ensayo El fin de la historia, y aún reconociendo la incertidumbre que existe acerca de cuánto tardará todo el mundo en alcanzar la democracia, cierra su trabajo con una nota optimista al señalar que no debemos dudar respecto al tipo de sociedad que se encuentra al final de la historia, la democracia liberal. Estos libros y artículos, me he permitido citar tan solo unos pocos, dan cuenta del importante debate que existe actualmente a nivel global sobre la democracia. Debate que también tiene lugar en nuestra región, sobre todo acerca de la calidad de nuestras democracias, tema que abordaremos a continuación. Nuestro balance se asienta en 2 precisiones preliminares. La primera, la necesidad de efectuar un análisis equilibrado del proceso de democratización en la región. Un balance alejado tanto de una visión pesimista como de una mirada simplista y autocomplaciente, que muestre al mismo tiempo los avances logrados durante estos 35 años, pero también los déficits y retos que hoy enfrentan las democracias de la región. La segunda precisión se refiere a la necesidad de tener presente la heterogeneidad estructural de América Latina. La región es una pero múltiple, ya que, como analizaremos más adelante, existen diferencias importantes con respecto a la calidad de las democracias en los 18 países de la región. El itinerario que les propongo es el siguiente: un breve punto sobre el estado actual de las democracias en América Latina, seguido de un análisis sobre la rutinización y la integridad de las elecciones, luego un análisis sobre la calidad de las democracias latinoamericanas, una breve y concisa identificación de las prioridades y los retos de las democracias y una reflexión final. Empecemos pues por el primer punto, el estado actual de las democracias en América Latina, y les ruego la comprensión de la síntesis de cada uno de los puntos, precisamente por el tema de la limitación de tiempo. En nuestros días, la situación política de América Latina es radicalmente diferente a la que tenía hace tan solo 3 décadas y media, y de la cual Diego nos advertía en sus brillantes palabras. Una mirada histórica da cuenta de que a mediados de 1970 solo Colombia, Costa Rica y Venezuela se elegía con regularidad a las autoridades públicas mediante procesos electorales libres, abiertos y competitivos. Como decía Diego, 40 años atrás, 35 años atrás, la regla era la vigencia de regímenes autoritarios en la región. Hoy, por el contrario, y pese a todas sus carencias y déficits, que los hay, la democracia es la forma mayoritaria de gobierno que se practica en la región. Este fenómeno resulta de tanta trascendencia que podemos afirmar que desde hace 35 años, América Latina vive el proceso de democratización o de redemocratización, según el país en cuestión, más largo, extenso y profundo de toda su historia. Sin embargo, América Latina presenta una paradoja. Es la única región del mundo donde existe una combinación de regímenes democráticos en la casi totalidad de los países que la integran, con amplios sectores de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza, promedio 28% según los datos últimos de la CEPAL, con la distribución del ingreso más desigual del mundo, sin desconocer algunos importantes avances registrados en los últimos años,
con las tasas de homicidios más elevadas del planeta y con altos niveles de corrupción. En ninguna otra región del mundo la democracia tiene esta inédita combinación que repercute, como analizaremos más adelante, en su calidad. Una de las características centrales de este proceso democratizador son precisamente los desajustes que se han producido entre la política y la sociedad, y de ahí, como también nos advertía Diego, la necesidad de irse adecuando permanentemente a los cambios. Para algunos no solo existe un retraso en las formas de hacer política, sino también en las formas de pensarla. Como bien apunta Manning, el patrón de la democracia de partidos ha declinado con el auge de nuevos modos de hacer política debido a los cambios operados en las sociedades mismas y en la cultura, a través de la fuerte presencia de los medios, la tecnología y más recientemente las redes sociales. Durante las últimas décadas, estos desajustes, junto con las crisis de gobernabilidad que suelen acompañarlos, condujeron a los países latinoamericanos a una intensa agenda de reformas constitucionales, políticas y electorales dirigidas a equilibrar, ajustar y sintonizar los sistemas políticos con realidades sociales dinámicas y con las crecientes exigencias de la ciudadanía, que, como vemos en la mayoría de las calles de nuestros países, demandan más y mejores niveles de representación, de participación, de eficacia en la gestión de gobierno, de transparencia, de rendición de cuentas. Resumiendo, la región puede mostrar por primera vez en su historia 35 años de gobiernos democráticos, con las salvedades de las diferentes situaciones de países, lo cual no es poca cosa. Sin embargo, persisten profundas desigualdades, subsisten niveles importantes de pobreza y existen en un buen número de países una marcada debilidad institucional, y quiero subrayar este tema, y altos niveles de corrupción y violencia, todo lo cual ha producido un aumento de los niveles de insatisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia y con sus élites, expresadas en algunos países mediante una serie de crisis de gobernabilidad que han producido la finalización anticipada de los mandatos constitucionales durante este periodo de más de 15 presidentes. En otras palabras, América Latina ha construido una democracia de mínimos que ha durado 3 décadas y media por primera vez en su historia. Ahora el reto consiste en construir una democracia de calidad, incluyente, gobernable y sostenible en el tiempo. Veamos el punto 2 sobre rutinización de las elecciones y sobre la integridad de las mismas. Desde el inicio de la tercera ola a la fecha se han celebrado en la región aproximadamente más de 130 procesos electorales presidenciales, más de 150 elecciones legislativas y alrededor de 50 procesos de democracia directa a nivel nacional. En todos los países ha habido alternancia. Y según los informes de las principales misiones de observación electorales, la gran mayoría de estas elecciones se han llevado a cabo sin irregularidades significativas que hayan incidido de manera determinante en los resultados finales, sin perjuicio de reconocer, como veremos más adelante, que en muchos lugares sí ha habido y sigue habiendo problemas muy de fondo. Según el Índice de Democracia Electoral, IDE, que mide 4 indicadores básicos, durante el periodo comprendido entre 1977 y 2008 se han registrado importantes avances en la región en materia de la calidad de las elecciones, los cuales han continuado durante el último quinquenio. Es conveniente aclarar, empero, que este indicador solo recoge los elementos básicos para la definición de una democracia electoral, por lo que muchas de las distorsiones que suelen afectar los procesos electorales, sobre todo en los últimos años, no aparecen reflejadas en el mismo. Entre ellas, la falta de condiciones de equidad en la competencia electoral y la imparcialidad de los organismos electorales. Por otra parte, los resultados cerrados en algunas elecciones erosionaron parte de la credibilidad ganada y en algunos países se presentaron crisis políticas electorales de variada intensidad y duración. México es un claro ejemplo de ello en las 2 últimas elecciones presidenciales del 2006 y 2012, República Dominicana en el 2012, Venezuela y Honduras en el 2013 y El Salvador en el año 2014, entre los casos más recientes. Estos conflictos postelectorales, si bien de intensidad desigual, se caracterizaron por denuncias e impugnaciones ante la autoridad electoral y la opinión pública,
por ventajismo electoral, abuso en la utilización de los recursos electorales durante las campañas electorales, así como por los cuestionamientos sobre la imparcialidad de los organismos electorales. Pese a ello, los resultados fueron finalmente aceptados por todas las partes en la gran mayoría de los países. Cabe recordar que desde 1978 a la fecha, solo en 3 ocasiones las crisis electorales gatillaron crisis políticas profundas que llevaron al fin adelantado del régimen involucrado como responsable de las denuncias de irregularidades y fraudes electorales. Fue el caso de Manuel Noriega, con todo el régimen de Noriega en 1989, que se solucionó con la intervención militar de los Estados Unidos. Fue el caso de Perú con Fujimori, buscando su nueva reelección en el año 2000, provocando el fin del régimen de Alberto Fujimori, y finalmente República Dominicana en 1994, que redujo el término del mandato presidencial de Joaquín Balaguer de 4 a 2 años y que prohibió la reelección consecutiva. Veamos ahora el tema sobre la calidad de las democracias latinoamericanas. En Idea Internacional, en el año 2012, comisionamos a un grupo de expertos encabezado por el cientista político italiano Leonardo Morlino la elaboración de un estudio comparado sobre la calidad de las democracias en América Latina, informe que acabamos de publicar recientemente. En palabras de Morlino, una democracia de calidad contiene 3 dimensiones. Hay una calidad en términos de resultados, hay una calidad en términos de contenidos y hay una calidad en términos de procedimiento. El proyecto pivotó sobre una pregunta central. ¿Existen distintos patrones de democracia en América Latina? En concreto, los autores se preguntaron si es posible diferenciar entre regímenes que siguen la democracia liberal tradicional y aquellos que son democracias neopopulistas, es decir, regímenes que se caracterizan por altos niveles de participación, pero al mismo tiempo por bajos niveles de responsabilidad institucional y de competencia política. Según Morlino y sus colegas, los datos regionales sugieren la existencia de un patrón dominante de democracia liberal que se caracteriza por un alto grado de heterogeneidad. Es decir, que tenemos democracias de alta o de baja calidad, pero no distintos patrones de democracia, advierten, quizás con las únicas excepciones de los países del ALBA. Y añaden, ello ciertamente no significa que los países latinoamericanos tengan sistemas democráticos tradicionales afianzados. La democracia delegativa, también descrita por Guillermo O'Donnell, dice Morlino, está muy presente en la región. Se trata de una democracia con una calidad pobre, donde el acto político de los ciudadanos en numerosos casos se reduce a votar, mientras que sus demandas son ignoradas hasta la próxima contienda electoral. Asimismo, los ciudadanos cuentan con pocos medios para controlar la corrupción y el mal gobierno. Otra de las conclusiones principales que surgen de este estudio es la existencia de al menos 3 grandes áreas en las cuales Morlino y sus colegas consideran que resulta urgente implementar reformas de fondo si se desea avanzar hacia una democracia de mejor calidad. 1. Políticas que fortalezcan la capacidad institucional, administrativa y fiscal de los Estados. 2. Políticas que mejoren la seguridad ciudadana. Y 3. Políticas que mejoren la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Ahora bien, ¿cómo se corresponden los hallazgos de esta investigación con otros índices comparados que analizan la calidad de la democracia en nuestra región? Para responder a esta interrogante utilizo 3 índices que con metodologías diferentes abordan aspectos relativos al desempeño de la política, intentando medir los distintos grados de calidad de la democracia. El índice de Freedom House, el índice de desarrollo democrático y el índice de la Fundación de Desarrollo Democrático de la Fundación Konrad Adenauer y Polilat, y el índice de democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist. El índice de Freedom House, como sabemos, no consiste en una evaluación del rendimiento de los gobiernos per se, sino de los derechos y de las libertades que gozan las personas. Según la medición de 2013, 9 de los 18 países de América Latina son catalogados como países libres, y dentro de este primer grupo, Chile, Costa Rica y Uruguay son los que obtienen las mejores calificaciones. Los otros 9 países son considerados parcialmente libres, siendo Venezuela y Honduras los países con las puntuaciones más bajas. Por su parte, el Índice de Desarrollo Democrático de la Fundación Adenauer y la Polilat mide los atributos de la democracia exclusivamente para los países de América Latina sobre la base de 4 dimensiones principales: elecciones libres,
respeto a los derechos políticos y libertades civiles, calidad institucional y eficiencia política y ejercicio de poder efectivo para gobernar. De los 18 países analizados por el Índice de Desarrollo Democrático, únicamente 7, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Perú y Uruguay, han experimentado durante la última década una mejora en su desarrollo democrático. Por su parte, el grupo de países con desarrollo democrático bajo, según este índice, se ha reducido en 2013, quedando integrado solamente por 3 países: Paraguay, Guatemala y Venezuela. Respecto al tercer índice, el de la unidad de inteligencia de la revista The Economist, este se compone de 5 variables y clasifica a 167 países del mundo en 4 tipos de regímenes de acuerdo con el nivel de desarrollo democrático. Los agrupa en democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Al observar la distribución de países en el índice de democracia de 2013, puede advertirse que solo 2 países latinoamericanos cuentan con democracias plenas, y aquí ha habido siempre una fluctuación. En algunos casos son 2, que son Costa Rica y Uruguay, en algunos casos son 3, Costa Rica, Uruguay y se introduce Chile. Pero la gran mayoría de los países de la región, para el índice de The Economist, un total de 10 o de 9, dependiendo donde entre en el año respectivo Chile, son considerados como democracias imperfectas. Ahí encontramos a Argentina, a Brasil, a Colombia, a El Salvador, a México, a Panamá, a Paraguay, a Perú y a la República Dominicana. Por su parte, 6 países son catalogados como regímenes híbridos. Los 4 del Grupo ALBA, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, y 2 de Centroamérica, Guatemala y Honduras. Solamente un país de la región, de acuerdo a The Economist, Cuba, es considerado como un régimen autoritario. El índice evidencia asimismo que, a pesar del importante progreso registrado durante las últimas décadas en América Latina, muchos países de la región constituyen aún democracias frágiles, caracterizadas por niveles de participación electoral generalmente medios o bajos, una cultura democrática débil y la existencia del fenómeno del caudillismo político. Resumiendo, de los resultados combinados del informe dirigido por Molino para IDEA y los 3 índices arriba analizados, ponen en evidencia el alto grado, de lo que decíamos al inicio, de heterogeneidad que tienen las democracias latinoamericanas, las cuales pueden ser agrupadas en 4 grandes grupos. Un primer grupo formado por 3 países, Uruguay, Costa Rica y Chile, caracterizado por contar con los índices más altos de democracia de la región. Un segundo grupo, el más numeroso, constituido por 9 países con índice de democracia media, si bien con diferencias muy importantes entre ellos, entre los que figuran Argentina, Brasil, México, Perú, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Paraguay y Colombia. Un tercer grupo formado por 6 países que poseen los índices de democracia bajos, constituidos por Ecuador, Guatemala, Bolivia, Venezuela, Honduras y Nicaragua, y una cuarta y última categoría que sería la situación muy particular de Cuba. Obviamente estos índices están estructurados en función de los criterios con los cuales se miden y por lo tanto tienen obviamente una connotación que puede ser y debe ser contestada, discutida, criticada. Si lo midiéramos con base en otros criterios, podríamos hacer ver todo, por ejemplo, el progreso muy importante que se han registrado en materia de inclusión social en muchos de estos países y, consecuentemente, podríamos estar teniendo unos resultados diferentes. Pero más allá de esta discusión, que es una discusión obviamente conceptual, doctrinaria e ideológica, me parecía que era importante compartir con ustedes la mayoría de los índices que existen y cómo se están agrupando los países, pero la idea fundamental es el tema de la heterogeneidad, es decir, no podemos hablar de la democracia en América Latina. No hay tal cosa que la democracia y no hay tal cosa que la América Latina. Hay que distinguir. ¿Cuáles son las prioridades y los retos que veo yo para la democracia latinoamericana durante la próxima década? Y aquí tan solo voy a puntualizar, mencionarlo de manera muy breve. Considero que nuestra región enfrenta de cara a la próxima década una ventana de oportunidad única en su historia, pero también una agenda cargada de desafíos y amenazas. Y aquí quiero hacer una breve pausa. América Latina atravesó la crisis financiera del año 2009 de una manera muy superior a lo que todos anticipábamos. Solamente decreció 1.9% y rebotó de una manera
muy superior a lo que todos imaginábamos. Rebotó por encima del 5%. Eso llevó a que muchas calificadoras de riesgo y muchos organismos internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo y su presidente, Luis Alberto Moreno, dijeran en el año 2010 que estábamos, 2010-2011, iniciando la década de América Latina. Que la década que venía iba a ser la década de América Latina, precisamente porque se consideraba que, dado el manejo tan prolijo que se había hecho de la crisis y el rebote tan importante que venía teniendo la región, y los precios tan importantes que venía teniendo China, y las tasas de interés tan bajas que había en Europa y había en Estados Unidos, esto iba a hacer que la región creciera promedio 6% en los próximos 10 años. Esto está escrito, esto no me lo estoy inventando. Lo googlean y lo encuentran. Eso no ocurrió. Y lo que comenzamos a ver es un declive, porque gran parte de este éxito que se suponía que iba a ocurrir venía mediado por la gran demanda de los productos de materias primas y de commodities de China, que particularmente beneficiaron a América del Sur, y aquí hay que hacer un nuevo distingo. Uno puede cortar América Latina de diferentes maneras, pero en términos económicos, en los últimos años, hay que cortar América del Sur con Centroamérica y México. Aunque México se coloca un poco diferente respecto a Centroamérica. ¿Por qué? Porque los altos precios de los commodities benefician mucho a Sudamérica y perjudican mucho a Centroamérica. Y además porque la velocidad de salida de China, con tasas que venía creciendo al 10-11%, arrancaron y ayudaron mucho a la salida rápida de América del Sur. La lenta salida de la recuperación norteamericana hizo muy lenta la salida de Centroamérica. Hoy nos estamos encontrando en un panorama diferente. Y este va a ser el segundo año consecutivo donde América Latina va a crecer por debajo del 2%, no del 3%. Hace unos meses se dijo, bueno, no vamos a crecer al 6, pero creceremos promedio al 3. Ni al 3 estamos creciendo. Esta es la quinta corrección que se hace a las tasas de crecimiento de Brasil. Ayer la volvieron a corregir a la baja, ahora están hablando de 1.19. Arrancaron con 3%. Y aquí en México no les quiero contar. También se habló en un momento del 6, después se lo bajó al 3, y ahora andan en el 2 y algo. Y faltan 6 meses para que termine el año. Así que, como en el Mundial, a rezar. Ahora, en este contexto es donde hay que ubicar lo que va a pasar con América Latina, porque la década de América Latina fue la que ya transcurrió. Si nosotros vemos rápidamente, económicamente, América Latina, del 80 a la fecha, ustedes tienen, económicamente, década perdida en el 80, década ganada en términos del arranque de las transiciones. 90, primeros años, década ganada en términos económicos por todo el tema de las privatizaciones y por todo el tema de lo que había sido los acuerdos de Washington. 96, 97, 98 le pega a América Latina en la crisis asiática, la crisis del tequila, etcétera, etcétera, y vamos a una media década perdida entre el 98 y el 2003. Y cuando estábamos llorando en el 2003, tuvimos la década ganada, que fue la del 2003, 2002, 2003, al 2012, 2013, con la única excepción de la crisis del 2009. ¿Por qué? Porque los chinos metieron 300 millones de gente, entre comillas, a lo que se llamó clase media, y eso generó una enorme demanda de commodity, y eso alzó brutalmente los precios de los commodities, y eso nos hizo engordar billetera. Y por eso ustedes ven, en términos de comportamiento electoral, hasta el año 2000, alternancia, 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 con un paradigma que era el neoliberalismo, y a partir del 2000, la llegada del centro izquierda con todas sus variedades y con los gobiernos de tracto largo, y a su vez con las reformas constitucionales que habían iniciado no la izquierda, sino la derecha, Fujimori, Menem y Cardoso, y que luego los muchachos del ALBA y de la izquierda le dieron una segunda vuelta de tuerca y dijeron, no solamente reelección alterna, sino reelección consecutiva, no solamente reelección consecutiva, sino reelección indefinida. Y ahí tenemos a Venezuela con elección indefinida, tenemos a Nicaragua en febrero con elección indefinida, y tenemos quizás a Correa en Ecuador con la posibilidad también de una reelección indefinida, porque ha descubierto en las elecciones de febrero que su proceso de revolución ciudadana, dijo, no es irreversible. O sea que todo lo que no es irreversible va a requerir un mandato adicional para hacerlo irreversible.
me hace sonar lo de la reforma electoral definitiva, de la cual se habló, ¿se acuerdan ustedes acá en el 96-97? No quiero distraerme demasiado, pero yo creo que aquí está el centro de la discusión. ¿Por qué? Porque socialmente América Latina metió de 60-70 millones de gente en lo que se llama clase media, que es una categoría perversa. Porque si ustedes ven cómo está distribuido hoy América Latina de acuerdo al Banco Mundial, lo distribuye en 4 categorías, 4 grupos. 2% arriba, los que tienen toda la plata. 28% abajo, los que ganan $2 o menos, pobreza. Pero entre el 70% que nos queda, se distribuye en 32% y 38%. 32% que llaman de clase media. Banco Mundial sabe lo que llama clase media, los que tienen ingreso entre 10 y $50 por día. Máximo 50 días por mes, 1.500. Por 12, $18.000. O sea que para el Banco Mundial el techo de clase media es el que tiene $18.000. Y la clase vulnerable es 38%, la que gana entre 4 y $10 por día, que es la que prácticamente tiene casi un 40%, y cuando ustedes ven toda la estadística, en nuestros mercados laborales, el nivel de informalidad va entre el 40 y el 60%. O sea que cuando se nos desinfla un poco más la economía y se desacelere el crecimiento como se está desacelerando, y comencemos a tener pérdida de empleo, ese 40% de clase vulnerable, si no se la salva con programas sociales de transferencia de cash condicionada, vuelve por debajo del nivel de pobreza. Y ahí es donde yo comienzo a ver, no tanto por la clase media, que es la que está demandando fuertemente mejor calidad de servicios, etcétera, sino también en la clase vulnerable, las tensiones que la democracia en América Latina, en términos de gobernabilidad, no anticipo golpes de Estado, pero en términos de gobernabilidad y en términos de quizás soluciones más populistas, mesiánicos, Menem, síganme, no los voy a defraudar, este tipo de cosas, que pueden llegar realmente a generar un estrés institucional y crisis de gobernabilidad. Lo estamos viendo ya en el desafecto y en las tensiones en el bastión de la democracia que conciliaba democracia con Estado social de derecho, con Estado benefactor, Europa, con las tendencias neopopulistas. Hay un artículo muy bueno de Rubin sobre precisamente desaceleración económica con tendencias autoritarias a nivel mundial. Con un autoritarismo no del viejo cuño del autoritarismo de golpe de Estado, sino de un autoritarismo que, como bien dice Levitsky de Harvard, es el autoritarismo que lo llama competitivo, porque dice que las elecciones eran competitivas. Este, digamos, es un autoritarismo semicompetitivo, porque claramente tenemos autoritarismo, pero las elecciones cada vez están siendo menos competitivas. Este para mí es el nudo gordiano de la discusión que viene en la próxima década. Sobre esto tenemos que poner énfasis. ¿Por qué? Porque a su vez se ha roto el consenso que habíamos plasmado en el 2001, el 11 de septiembre, en Lima, en la Carta Democrática Interamericana, sobre qué debíamos entender por democracia. Que está claramente reflejado, no solamente en el artículo 4, como muy bien nos señalaba el abogado de la UNAM, sino sobre todo en el artículo 3. Y ahí para mí está la madre de todas las batallas que estamos teniendo y que vamos a tener. Para ser un gobierno auténticamente democrático, no basta con la legitimidad de origen. Esa es necesaria, pero no es suficiente. Hace falta también la legitimidad de ejercicio. Si el artículo 3 dice muy bien que tanto la legitimidad de origen como la legitimidad de ejercicio, ambas deben estar sometidas a la plena vigencia del Estado de Derecho. Y lo que estamos viendo en el debate en América Latina es que algunos gobiernos están llegando con la legitimidad de origen en elecciones más o menos competitivas, concedamos eso, pero desde el ejercicio del poder están desinstitucionalizando
concentrando poder, como dijo nuestra presidenta en Argentina, ahora vamos a por todo. Ese ir a por todo implica, no basta con ganar la presidencia, no basta con tener la mayoría en el Parlamento, hay que tener el control del Poder Judicial, hay que tener el control de los medios de comunicación, hay que tener el control de la calle, hay que tener el control de los sindicatos, tenemos que tener el control absoluto, porque si no, no podemos hacer irreversible estos procesos. Y ahí viene el otro gran tema de la discusión, que es ir cambiando las reglas de juego para ir introduciendo la reelección. Una reelección que sobre eso podríamos discutir porque es un tema muy opinable, pero que de la manera con la desviación patológica que la estamos teniendo en América Latina, viene a coadyuvar de manera peligrosa con el hiperpresidencialismo en muchos casos, no en todos. Y con el cambio de reglas con nombre y apellido mientras estoy en el ejercicio del poder para beneficiarme personalmente para continuar en el poder, que esa es la otra perversión. Hay una luz de esperanza del país de Jota. El presidente Santos ha dicho que quiere abolir la reelección, lo hizo con promesa de campaña, lo volvió a prometer ahora, y hacer quizás un alargue del periodo de mandato de 1 o 2 años, pero sin que esas modificaciones lo afecten, es decir, que él no se pueda beneficiar de esa regla. Fíjense en ustedes, todos los presidentes que de 1978 a la fecha buscaron ser reelectos, todos lo lograron, solamente 2. Daniel Ortega perdió en el año 1990 con Violeta Barrios de Chamorro, aprendió muy bien la elección porque ya lleva ahora otros 2 periodos y ahora acaba de reformar para tener la reelección indefinida, e Hipólito Mejía en República Dominicana, que cambió la Constitución, reincorporó la reelección que había estado prohibida por la crisis del 94 que les comenté, y fue el único que perdió, pero que habilitó el regreso de Leonel Fernández, que estuvo 2 periodos y ahora han vuelto a cambiar la Constitución en el 2010, pasándola de consecutiva a alterna. El tema de la reelección es un tema que requiere de un debate afinado, porque además se está poniendo en juego el otro gran tema que está contemplado en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, que es el tema de la alternancia. Un politólogo, sociólogo argentino que acaba de morir, que enseñaba en Inglaterra, Laclau, decía que es el gran inspirador en gran parte en Argentina del gobierno kirchnerista y de algunos otros de la región, que la alternancia era una versión liberal de una concepción de la democracia, porque con la alternancia se corría el riesgo que todos los avances muy importantes que se venían haciendo en materia de transformaciones sociales se vieran interrumpidos y se echara para atrás. Y que por lo tanto la reelección indefinida era un tema que había que seguir manteniendo, porque la reelección indefinida, mientras el líder seguía siendo electo en elecciones más o menos libres, no había por qué interrumpirlo. Entonces, creo que se viene un debate que no es para desmerecer nosotros estamos acertados y ellos están equivocados, pero sí creo que viene un debate muy importante, muy profundo en América Latina, precisamente porque se rompió este consenso plasmado en la Carta Democrática. Cuando hablamos de democracia, ¿qué estamos entendiendo? ¿Y cuáles son los checks and balance que debe haber en un sistema democrático? Me parece que son los temas centrales, junto con el tema de la debilidad de las instituciones, tema claro obviamente de partidos políticos, el tema de la corrupción, y sobre esto no puedo abundar, pero ya somos una región que no nos podemos permitir no solamente los niveles de corrupción que tenemos, sino los niveles de impunidad que tenemos frente a los niveles de corrupción. Este es un cambio cualitativo que tenemos que hacer. Y no vamos a lograr eso si no hacemos el otro gran tema, que es la modernización de la justicia y el fortalecimiento de la justicia. Ese es un tema central, donde también hay una gran asignatura pendiente en nuestras democracias. Y el otro tema para mí fundamental es cómo pasamos no de las cuotas, sino a la paridad de género. O sea, una democracia que quiera ser una democracia de calidad no puede ser una democracia donde el nivel de la participación de las mujeres en los parlamentos, pese a todo el avance muy importante que se hizo en los últimos años gracias a las leyes de cuota, que pasó del 12% promedio al 23%, sigamos teniendo 23%, 24%, con unas diferencias enormes, porque en ciertos países hay un 6, un 7, un 8%,
Ese es un tema culturalmente que también tenemos que abordarlo de cara a la próxima década. Déjenme ir cerrando con algunas reflexiones. En primer lugar, creo que del balance surge de que hay razones para ser optimistas, pero también hay razones para ser pesimistas. Hay razones para ver el vaso medio lleno, pero también hay razones para ver el vaso medio vacío. Alejandro Foxley, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Economía y de Relaciones Exteriores de Chile, y Cardoso escribieron un libro muy bueno que decía A Medio Camino, y me parece que es la mejor manera de simplificar donde estamos. Hemos hecho avances muy importantes, pero todavía necesitamos para democracias de calidad hacer un avance también igualmente importante. Estamos a medio camino, y precisamente todos estos temas que tenemos por delante nos demuestran todo lo mucho que hemos avanzado, todo lo mucho que hemos logrado, pero también la larga agenda de temas cada vez más complejos para resolver. Primero, necesitamos recuperar el consenso sobre el concepto de democracia y su defensa colectiva. En los últimos casos hemos visto que la Carta Democrática Interamericana, que había tenido algunas intervenciones más o menos interesantes, al menos en 4 o 5 casos, quedó desdentada. Es decir, realmente ni UNASUR está haciendo una contribución positiva en este tema, y claramente el debate dentro de la OEA en los últimos tiempos, sobre todo respecto del caso de Venezuela, más la indiferencia de muchos de los gobiernos de región por casos particulares, es una cosa que no nos permite sentirnos orgullosos. Por lo tanto, tenemos que retomar el tema de la defensa colectiva de la democracia. En segundo lugar, tenemos que llevar a cabo un proceso muy decidido de fortalecimiento institucional. En los dos tipos de instituciones que tenemos, en las instituciones de la representación, partidos políticos, parlamentos y sistemas electorales, y en las instituciones que llamamos de restricción, es decir, poder judicial, medios independientes, etcétera. Esas dos instituciones, la de representación y la de restricción, como en una mandíbula, arriba y abajo, son las que permiten morder y hacer avances importantes. Tercero, necesitamos pasar, como lo dijimos hace exactamente 10 años en un informe del PNUD, de una democracia de electores a una de ciudadanas y de ciudadanos. Y el tema de cómo revestir, cómo ponerle carne a una ciudadanía anémica en términos de vigencia efectiva de derechos, pero como decía Marshall, esto lo dijo Marshall en los años 50, no solamente los derechos políticos, los derechos civiles, sino también de los derechos económicos, sociales y culturales. Una cuestión que a mí siempre me gustó. Como decía Hannah Arendt, llegó el momento del derecho a tener y a exigir derecho. Y ese me parece que es lo que simboliza, lo que cristaliza. Llegó el momento del derecho a tener y exigir nuestros derechos. Y en esa discusión no solamente está el tema de la reducción de la pobreza, está en el centro de la mesa el debate que hoy, gracias a Dios, se instaló en Europa también, gracias al francés Piketty con su libro, el debate que está instalado en Estados Unidos, consecuencia de la tesis de Piketty, que puede ser controversial, y de hecho lo es, que puede ser que, como dijo el Wall Street Journal y el Financial Times, se equivocó en algunos de los datos, pero que no desmerece la tesis central. La mayor amenaza de la democracia no pasa por la pobreza, pasa por la creciente desigualdad. Y si no le entramos al tema de la desigualdad, vamos a tener un serio problema, no solamente en nuestra región, sino a nivel mundial. Cuarto, necesitamos garantizar celebración de elecciones con integridad. Nosotros en IDEA, junto con la Fundación de Kofi Annan, establecimos un estudio sobre los principios básicos de las condiciones de elecciones con integridad. Quinto, no solamente necesitamos instituciones de calidad, necesitamos liderazgo de calidad. En muchos casos no hay alternativa frente a reelecciones, no solamente porque hay una ventaja del incumbente clara, sino porque muchas veces las oposiciones son tan solo eso, oposiciones, no son alternativas. Y por lo tanto necesitamos también hacer un mejoramiento muy importante en materia de la calidad del liderazgo político.
Queridas amigos y amigos, John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, una vez declaró que, y cito, la democracia nunca dura mucho tiempo, decía Adams. Pronto se inutiliza, se agota y se mata. No ha existido hasta ahora, decía, siglo XIX, una democracia que no se haya suicidado. Fin de la cita. Por suerte, Adams estaba equivocado. En el otro extremo, yo le cité a Fukuyama, que 25 años atrás dijo el fin de la historia, y que hoy, 25 años después, vuelve a decir, bueno, no es el fin de la historia, pero cuando llegue el fin de la historia, allá en el final, vamos a encontrar la democracia liberal. Confieso que yo soy moderadamente optimista, pero no tan optimista como Fukuyama. Creo, mejor dicho, no creo que al final de la historia vamos a encontrar inexorablemente a la democracia liberal. Creo que podemos encontrarla, pero no va a ser de manera inexorable. El camino democrático, como hemos visto en estos 2500 largos años de recorrido desde Pericles, Clístenes, y con todas las olas sucesivas, las 3 olas que nos habla el profesor Huntington, está plagado de desafíos y obstáculos. Pero si hay algo que hemos encontrado en estos 2500 años, es que después de la tormenta la democracia vuelve a surgir. Pero para que ello ocurra, la democracia, para que siga vigente y mejorándose progresivamente, en mi opinión, debemos cuidarla, nutrirla y defenderla. No darla for granted. No darla como que inexorablemente es lo que va a ocurrir. La democracia, como dice el maestro Sartori, antes que nada y sobre todo es un ideal. Pero también, como nos recuerda Touraine, es un trabajo. Cuando combinamos ideal y trabajo, en definitiva, encontramos, como bien nos advierte o nos advertía nuestro querido Robert Dahl, que la democracia es una construcción permanente, que hay que reinventarla, recrearla y perfeccionarla todos los días. Si trabajamos duro y muy comprometidos en esta tarea, entonces quizás sí, al final de la historia, podamos encontrar a la democracia como el único sistema vigente. Muchas gracias. Pocas veces la expresión conferencia magistral ha estado tan bien confirmada como la que acabamos de escuchar del doctor Sabato. Señoras y señores, habrían sido muchos los elementos para comentar que me inspiró esta luminosa conferencia, pero por fortuna para comentar esta conferencia magistral tendremos todas las demás sesiones que vamos a estar llevando a cabo entre este momento y el próximo viernes. Son las 10:54, a las 11 en punto se instalará la primera mesa de este seminario. Muchas gracias.